Bienvenido, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Creo que pocos abogados estarían dispuestos a tomarle la palabra a Marco Cortés ante una situación de estas. ¿Cómo te va? Muy bien, mi querido Manuel, como siempre un placer estar aquí contigo. Muchas gracias, César. Bueno, la primera pregunta es, con esto que publica Marco Cortés, que es un acuerdo político electoral firmado por dos presidentes partidistas nacionales, Alito Moreno y Marco Cortés, también el coordinador del grupo parlamentario del PRI, Rubén Moreira, y el gobernador constitucional del estado de Coahuila, Manolo Jiménez, esto que estamos viendo en pantalla constituye alguna especie de delito, sí o no. Resaltar el caso de las 6 notarías que dice el documento y la ratificación de un magistrado. César. Pues yo no veo un delito, yo veo varios, mi querido Manuel. Yo veo de entrada tráfico de influencias, ¿no? Porque pues, el mismo tipo penal te lo menciona, cuando aquella persona que tiene la capacidad de imponer a otra por parte de esta posición política que puedas tener en el gobierno para sacar un beneficio de carácter personal o a terceros allegados a él, pues hay, claro, tráfico de influencias. Pero también podría darse asociación delictuosa y, ¿por qué no, hasta delincuencia organizada? Porque aparte estamos viendo que es un grupo político que todos sabemos que los Moreira siguen teniendo control del estado de Coahuila, asimismo a un candidato que desde el principio está pactando el que puedan existir ciertas posiciones en las cuales estamos hablando de órganos autónomos, estamos hablando del Poder Judicial. Entonces, pues obviamente demuestra que sí hay un claro tráfico de influencias y que es un grupo político que de forma cotidiana, porque recordemos que esto viene por un acuerdo también que se hace a nivel nacional. Imagínate tú que no habrá existido, ¿no?, en estos acuerdos para que Xóchitl Gálvez fuera la candidata. Pero creo que ese lo podremos abordar más adelante. Yo aquí por lo menos veo tráfico de influencias, asociación delictuosa o en su defecto incluso delincuencia organizada. Y creo que incluso la Fiscalía General de la República por noticia criminal debería de iniciar una carpeta de investigación. César, mencionas que no ves uno, sino varios delitos. Me gustaría saber si los podemos enumerar, ¿no? Para que no haya nadie que se quede sin saber efectivamente qué es lo que constituye el documento. Tú me hablas de asociación delictuosa, delincuencia organizada. Es que la verdad son tantos los apartados, César, desde luego que resalta el tema de las notarías y el tema del Poder Judicial. Preguntarte, ¿cuántos delitos en estricto sentido ves tú que se puedan investigar con esto que documenta Marco Cortés? Y eventualmente, si también me lo permites, el tema del Poder Judicial, que aquí pues se me hace cortocircuito entender a veces al PRIAN, donde dicen que el Poder Judicial no se debe de tocar, pero aquí hay acuerdos políticos para mantener a un elemento del Poder Judicial local, César. Pero además a una persona que abiertamente es panista y que todo el mundo lo conoce y lo sabe allá en el estado de Coahuila. No, mira, hay que ser muy claros, mi querido Manuel. Cuando tú te das cuenta que dentro de esta repartición del botín que ellos hacen, y lamentablemente lo tengo que decir así, porque ellos vieron al estado de Coahuila como un botín para repartirse entre pues este mismo grupo de poder, pues obviamente vemos cuando ellos piden el 20% del registro civil y de las oficinas de recaudación, el 20% de las escuelas, de las universidades, pues es porque van por el dinero, es el presupuesto que se quieren robar y que quieren allegárselo. ¿Para qué? Pues para beneficio personal de las personas que ellos, por supuesto, terminen recomendando o terminen mandando a ese lugar. Es el ejemplo claro de lo que ha pasado en la delegación, bueno, ahora alcaldía Benito Juárez, en donde un grupo de panistas que ha tenido el control de esa alcaldía ahora, antes delegación, desde el año 2000, en los tiempos de Fox, pues ellos tenían que estar dando dinero al Partido Acción Nacional, a lo que eran los representantes nacionales. Y este es el mismo caso. El problema es que aquí estamos hablando de presunción de delitos, porque no se han llevado como tal. Lo que sí deja claro es que existe un pacto de impunidad y que aquí hay un claro tráfico de influencias entre el gobernador, entre Moreira, entre el presidente del PRI y el presidente del PAN. Eso es más que obvio.
Y por supuesto que, como dijo por ahí Mario Delgado, cuando se reparte mal el botín, hay motín. Y pues entonces Marco Cortés abiertamente sale a decir que existían acuerdos políticos. Para mí eso no es un acuerdo político, para mí eso es un documento en donde ellos están pactando por medio del tráfico de influencias el que se haga entrega de posiciones de forma ilegal, porque imagínate, hablar de organismos autónomos, ¿no? Hablar del mismo poder judicial del Estado, pues es imposible que nosotros podamos decir que no existe un delito. Por supuesto que los existe, lo que pasa es que no se llevaron a cabo muchos de estos. Por lo menos de entrada, como te digo, si existe tráfico de influencias, si existe una posible asociación delictuosa o un delito de delincuencia organizada. ¿Por qué? Porque además estamos hablando de que se menciona el número de 6 notarías que serían otorgadas por el gobernador a allegados panistas. ¿Con qué intención? Pues obviamente de generar recursos y de utilizar a esos notarios para ciertos actos que pudiesen ser. Eso ya sería especular. Pero de entrada yo veo 3 posibles delitos muy claros que se pueden dar, porque además es la primera vez que tenemos constancia y que sale abiertamente el presidente de un partido. Siempre lo habíamos pensado que sucedía y sabíamos que en la práctica se llevaba a cabo, pero no teníamos la constancia escritural como en este caso, en donde él abiertamente ante un medio de comunicación y que nosotros podemos percibir con nuestros sentidos, acepta que se pactó el cometer actos con apariencia de delito. César, preguntarte... imaginemos que en una de esas, ¿no? En un escenario hipotético, tú llevas el caso, ¿no? Tú llevas el caso ante un juez, se denuncia. No hay forma en la que Marco Cortés se pueda desdecir, porque al no ser incluso una investigación periodística que vendría de algún externo o de algún tercero, ni siquiera es una filtración del propio partido, es un documento firmado por él mismo, ¿no? Entonces, no hay un escenario creíble en el cual yo vea que Marco Cortés pueda salir por lo menos limpio de esta situación. Realmente está maniatado el señor Marco Cortés, entonces debería en teoría ser un caso bastante sencillo para el Poder Judicial de definir, ¿o no es así, César? Mira, lo que pasa es que tendría que ser la Fiscalía Estatal y la Fiscalía General de la República las que iniciaran la acción penal, ¿no? Ellos, por medio de una investigación, incluso por noticia criminal, ellos deberían de iniciar una carpeta de investigación. ¿Dónde viene el problema, mi querido Manuel? Si bien es cierto, no ha salido ni Alito Moreno, ni el gobernador del estado, ni Moreira a deslindarse de este documento, ellos podrían decir que el documento es falso. Entonces, esa es la grave problemática de lo que tenemos en nuestro país y podrían decir que Marco Cortés está mintiendo. Incluso podrían hasta ofrecer dictámenes periciales donde se demostrara que esas no son sus firmas, aunque fueran sus firmas. Es el problema del sistema que nosotros tenemos. Entonces, imagínate, la gente del Ministerio Público, la Fiscalía, hace el trabajo de investigación y lo lleva ante un juez. Para cuando llega ante un juez, muy posiblemente Marco Cortés dijera, bueno, es que este es un documento que yo presenté, pero el documento no existe. Entonces, a lo mejor la única persona que tendríamos aquí para hacerle una imputación sería Marco Cortés. ¿Por qué? Porque los otros a lo mejor negarían el hecho. Es el problema y la gente lo debe entender. Y aparte, bueno, yo estoy hablando de corazón, que es lo que yo veo como yo a lo mejor asesor jurídico, que es lo que intentaría un defensor, ¿no? Yo como coadyuvante de la gente del Ministerio Público para que se pudiera realizar esta imputación. Pero el problema de nuestro país es que tenemos muchos tecnicismos legales. Nosotros estamos de la mano de lo que dice el espíritu de la ley y de forma tajante. No nos vamos a cuál fue el concepto que se está buscando, que es la justicia. Entonces te lo digo, para ti, para mí, que es algo a lo mejor muy sencillo, como abogado defensor, ahora yo me pongo como abogado del diablo, lo primero que yo atacaría sería la veracidad del documento y donde todos los firmantes, a excepción de Marco Cortés, que públicamente ya salió a sacar este documento y él por lo menos dice que se firmaron estos acuerdos, pues negarían el documento y por medio de dictámenes periciales podrían decir. Y en lo que la fiscalía, porque recordemos que ahora un perito de la fiscalía puede decir que las firmas sí son originales y de las personas que las realizaron, pero tienen el mismo valor probatorio que el que puede ofrecer un defensor, pues entonces ya será a criterio del juez.
Y ahí el juez podría encontrar un elemento en donde no hay una certeza jurídica del documento como tal que se ha llevado a cabo. Ese es el grave problema que tenemos en nuestro sistema judicial. No es que los jueces o todos los jueces sean corruptos, es que muchas veces las fiscalías tienen toda esa problemática por este nuevo sistema judicial que existe, en donde obviamente los abogados hemos sabido especializarnos para sacarle provecho a favor de nuestros representados. César, preguntarte tu opinión acerca de la posibilidad de que no sea el único documento, porque en este caso es en el estado de Coahuila, que literalmente está titulado Acuerdo Político Electoral Coahuila. Pues si existe el de Coahuila, César, no resultaría difícil pensar que también existe un acuerdo político electoral Ciudad de México, un acuerdo político electoral Estado de México, un acuerdo político electoral de Veracruz. Es decir, no se reduce solamente al estado de Coahuila, para dejarlo bastante claro. Sería ingenuo pensar que también hay un acuerdo político electoral Ciudad de México entre el actual candidato Santiago Taboada y el grupo y el partido, ¿no?, del PRI en la Ciudad de México, que en este caso sería el PRI lo que hubiera pedido en caso de llegar, de repartirse. Sí hay acuerdos políticos entonces en el resto de las entidades federativas, César. Forzosamente hay acuerdos políticos, mi querido Manuel. El problema es que existan estos documentos, ¿no? Como Marco Cortés, pues él termina sacando, parece que lo traía guardado en el saco, ¿no? Y que de repente dijo, miren, pues para que vean que sí es cierto. ¿Qué tanta desconfianza existe entre los mismos partidos que se tienen que hacer firmar documentos porque saben que no van a respetar la palabra ninguna de las partes? Entonces, imagínate, ¿no?, que por ahí nos enteremos qué es lo que se pactó en la Ciudad de México y empecemos por el hecho de que no se votara a favor de la reelección de Ernestina Godoy, porque todos sabemos que se terminó realmente resolviendo de acuerdo a un ajuste de cuentas político, más allá de la sana crítica que sí puede existir a la gestión de la fiscal Ernestina Godoy. Es claro que se terminó politizando la ratificación de ella porque se fue de forma legal en contra de un grupo de políticos asociados al Partido Acción Nacional y de otro grupo de políticos asociados al PRI que estaban involucrados en venta ilegal de inmuebles y el cartel inmobiliario, como se le conoce, y pues lo que era la prostitución por parte del PRI, ¿no? Y esta red de tratante de blancas y de abusos de carácter sexual. Entonces, imagínate lo que podría existir por ahí, mi querido Manuel. Y yo, como he estado viendo incluso el trato que hay de Xóchitl hacia Alito Moreno, incluso ahora con Marco Cortés, no dudes que al rato las comadres se peleen y terminemos enterándonos lo que ya sabíamos, pero que no teníamos los documentos para realmente mostrarlo. Yo quiero saber con qué cara alguien puede salir a defender el hecho de que el PRI o el PAN quieren el beneficio del pueblo de México, cuando lo único que están tratando de hacer es repartirse un botín. ¿De dónde, y con todo respeto, Manuel, de dónde hablas de decir que el 20% de las oficinas de recaudación tienen que ser para el Partido Acción Nacional y a quien ellos designen? Porque van a poner a personas a robar, única y exclusivamente, como lo hicieron en la alcaldía Benito Juárez, y que por eso el día de hoy vemos que ellos se quieren victimizar y que es imposible que una persona como Taboada no conociera lo que el grupo político al que él pertenece estuvo haciendo desde hace más de 20 años. No, es que es increíble. No tiene precedente esto en la historia reciente de nuestro país en materia política. Hasta ahora el análisis ha sido jurídico, César. Preguntarte el aspecto político. ¿Crees que se chamaquearon otra vez a Marco Cortés, sí o no? Y también, qué papelón el del PAN en Coahuila, perdón por usar el término, pero como arrastrados, porque la razón de publicar este documento, pues era para chantajear y exhibir a Alejandro Moreno y al gobernador de Coahuila de que el PRI no quería aliarse con el PAN en el estado de Coahuila, y que el PAN decía, bueno, si no nos cumplen esto, no nos aliamos. Ayer y entre hoy, ¿no?, a medianoche, vencía el plazo para registrar las alianzas electorales en el estado de Coahuila, y a las 11 de la noche con 58 minutos va la gente del PAN a las oficinas del Instituto Electoral de Coahuila a presentar los papeles para al final sí aliarse con el PRI.
pues, ¿de qué sirvió entonces todo este pancho? O sea, al final, bueno, la verdad es que sí necesitamos la alianza. Aquí tienen nuestros papeles, señor Instituto Electoral. Oye, fue suicidio tremendo, no abonó en nada, solamente al final fue un balazo en el pie. ¿Se chamaquearon a Marco Cortés, César? Pero por supuesto, Manuel, por supuesto. Y yo te puedo asegurar que la decisión que toman de sí en alianza fue por el hecho de que el partido de forma local tomó esa decisión. La realidad, y para las personas que viven en Coahuila te lo pueden decir abiertamente, realmente el PAN no tiene muchos adeptos en el estado, el PRI sigue siendo como que el partido preponderante, el partido fuerte, el PRD realmente no existe. Entonces, ellos lo que les interesa es ciertos puntos, porque ahorita pues, sabemos que no va a haber elecciones para la gobernatura, pero sí va a haber presidencias municipales, diputados y obviamente diputaciones federales. Y a ellos lo que les interesa es ir por Torreón en específico. Hay una cuota de poder importante ahí en Torreón y tienen obviamente los municipios en donde tienen la lectura de que ellos van a ganar. Entonces yo más bien creo que incluso por ahí fue como que un golpecito de estado del mismo Partido de Acción Nacional local, donde dijo, si nosotros vamos solos, posiblemente perdamos hasta el registro, y por eso es que terminan decidiendo ir en alianza con el PRI. Y creo que nuevamente se vuelve a demostrar que lo mejor que le pudo haber pasado a Morena es que Marco Cortés, el presidente del PAN, de ese histórico Partido de Acción Nacional, que incluso alcanzó en un par de ocasiones la presidencia de la República, y Alito Moreno, que sabemos que Alito Moreno es el clásico ejemplo del priista gandalla, mentiroso, que no cumple con su palabra y que además es cínico. Y después de todo eso, sale a quererse victimizar. Yo creo que Marco Cortés no ha podido dormir bien desde el día de ayer, mi querido Manuel, porque sabe que el berrinche que él hizo no solo no sirvió de nada, sino que lo exhibió como lo que es. Corrupto y, perdón por la palabra, pendejo. Pues la verdad es que va a dar todavía mucho de qué hablar esta situación respecto al Partido Acción Nacional, querido César. Te agradezco mucho tu tiempo, presencia y análisis. Ya se definió el candidato de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maínez, que vamos a estar hablando en breves minutos de él. César, ¿algún comentario sobre este anuncio que no da Dante, sino Samuel García? Mira, con todo respeto, yo entiendo que ellos quieren hacer una nueva forma de política, pero aunque nunca espero nada de ellos, como dice el meme, aún así me decepcionan. Creo que habiendo un par de perfiles buenos en Movimiento Ciudadano, escogieron al peor que podían haber ellos designar. Yo seguía pensando, y lo dije aquí contigo abiertamente, que Colosio era una mucho mejor opción y que lo que faltaba era que lo convencieran. Queda claro que no lo convencieron y incluso yo dudo mucho que pueda llegar a 9 o 10% porque realmente no tiene arrastre. Creo que ellos están confiando demasiado a que con el apoyo del gobernador de Nuevo León y de su esposa, por ahí podrían proyectarlo para con estos votos que a lo mejor el gobernador si hubiera podido tener o que su esposa lo hubiera podido ayudar a conseguir. No creo que Álvarez Maínez lo pueda conseguir porque aparte, bueno, ¿quién es Álvarez Maínez? Con todo respeto. César Gutiérrez Priego, como siempre, un deleite hablar contigo en estos espacios informativos de Sin Máscaras y de Reporteros MX, en este caso de la mega babosada que se le ocurrió a Marco Cortés el día de ayer. Muchas gracias, César, y te pido por favor, como siempre, que nos apoyes compartiendo tus redes sociales para estar atento de los esfuerzos informativos que haces a través de ellas. Claro que sí, Manuel. Mira, todos los martes escribo una columna de opinión en La Silla Rota. Los jueves hago una videocolumna en el blog de Información Militar y Seguridad Nacional Campo Marte. Y, por supuesto, tengo algunas videocolumnas en TikTok y, pues, obviamente aquí en los espacios que compartimos contigo y con algunos otros compañeros de medios independientes. Muchas gracias, querido César. Estamos en contacto y nos estaremos viendo pronto. Al contrario, como siempre, un placer, mi querido Manuel, y saludo a todas las personas que nos ven. Buenas tardes.